China produce el 30% de toda la manufactura mundial. Sus 9 competidores más grandes juntos no llegan a eso, incluidos Estados Unidos, Alemania, Japón, India, Corea del Sur, todos sumados. Lleva 16 años consecutivos siendo el mayor fabricante del planeta y aún así tiene un problema que muy poca gente está explicando bien y que conecta directamente con África, con el estrecho de Malaca y con la guerra comercial que Trump lleva meses librándole. Hoy vamos a entender por qué China llegó hasta aquí, cuál es la trampa estructural en la que se están metidos por su propio éxito y por qué África es la solución a 3 problemas a la vez que tienen ahora mismo. Bueno, y también hablaremos de cómo el mundo está intentando frenarlos sabiendo que llevan 20 años de ventaja y por qué además los aranceles de Trump paradójicamente están acelerando el problema en vez de resolverlo. Pero antes ya sabéis, comentada, suscribida, compartida, me gusteada y dicho eso vamos al lío. En los años 70 China era una economía agraria con poca industria moderna y aislada del mundo. Mao Zedong había muerto en 1976. Deng Xiaoping tomó las riendas y tomó una decisión que cambiaría la historia económica del siglo XX. Abrió el país a la inversión extranjera. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Creó zonas económicas especiales en la costa y dijo a las empresas del mundo que no se preocupasen por los derechos laborales de los chinos, que podían instalar sus fábricas allí con mano de obra barata, sin sindicatos, sin regulaciones medioambientales que se parecieran a los occidentales y con un Estado que tomaba decisiones a 20 años vista sin preocuparse de lo que opinara la oposición. Porque bueno, la oposición estaba en campos de reeducación aprendiendo las bondades del régimen comunista chino. Líder bueno, líder genial, desde hoy te entregamos nuestra voluntad. Líder bueno, líder genial, desde hoy te entregamos nuestra voluntad. Igualdad, compañerismo, tolerancia, respeto, deportividad, juego libre. Con todo eso me limpio yo el culo. Y esto funcionó a una escala que nadie había visto antes. Entre 1995 y 2015 la manufactura china creció a una media del 12% anual. En 2001 China entró en la Organización Mundial del Comercio y el acceso a los mercados globales se multiplicó. En los años 2000 la economía explosionó. Centenares de millones de personas pasaron de la agricultura a las fábricas. Las exportaciones se dispararon y con China forrándose de por medio el dinero empezó a orbitar a su alrededor. Vietnam, Bangladesh, Camboya, Indonesia se convirtieron todos ellos en satélites manufactureros, haciendo componentes, ensamblando partes, aprovechando la proximidad que tenían a la cadena de valor china. Es lo que pasa cuando a tu vecino le cae dinero del cielo, que algún billete va a acabar en tu jardín inevitablemente. ¡Ay! ¡Quítamela, quítamela! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Pónmela, pónmela! ¡Ay! El sudeste asiático entero se transformó y China no se quedó haciendo camisetas baratas. El plan Made in China 2025, lanzado hace una década, se propuso dominar tecnologías estratégicas: vehículos eléctricos, baterías, semiconductores, robótica, aeroespacial, equipamiento naval y energías renovables. Los resultados son desiguales pero claros, ¿vale? En coches eléctricos China produce hoy más que el resto del mundo junto. En paneles solares el 90% de la producción mundial. En barcos el 36% de la construcción global. Donde ha fallado es en los chips más avanzados y en la aviación comercial, pero porque hay barreras de entrada altísimas, ¿vale? Y patentes muy protegidas. El resultado de todo esto es que hoy no hay un solo gran fabricante en el mundo que no dependa de China para algo. Pero ojo, porque este éxito tiene una trampa. Y es que China produce muchísimo más de lo que consume internamente. En 2024 el consumo privado chino representó solo el 44% del crecimiento de su propio PIB. Para que veáis la comparativa, en Estados Unidos ese número ronda el 70%. O sea que para crecer China depende enormemente de que el resto del mundo compre lo que fabrican, porque los propios chinos no lo pueden absorber. Pero ¿por qué consume tan poco internamente? Pues porque el modelo de Deng Xiaoping estaba diseñado para fabricar y exportar, no para crear una clase media en China que gastase mucho. Las tasas de ahorro chinas son altísimas porque el sistema de protección social es muy débil. Y claro, si no tienes una protección social contundente, lo que acaba pasando es que ahorras por si acaso. Esto ya os lo sabéis mucho. El Estado no inyecta la pasta en su gente, sino que la dedica a subvencionar la industria del futuro para despuntar. Y la consecuencia de esta estrategia es la sobrecapacidad. Más de un tercio de las empresas chinas en estos sectores estratégicos que quieren dominar funcionaban a pérdidas en agosto de 2025. Y aún así seguían produciendo porque en China parar la fábrica no es una opción fácil ni factible. Mejor vender con pérdidas que cerrar y despedir, que ya se encargará el Tito Xi Jinping de mantener esto a flote. Eso es trucazo, ¿eh? Y esto se hacía para joder a la competencia, porque esto genera exportaciones masivas a precios altamente bajos que, como digo, pues matan a la competencia. El caso del acero lo ilustra perfectamente, ¿vale? China produce más del 50% del acero mundial. Cuando el sector inmobiliario chino entró en crisis en 2021, les sobró acero a mansalva. ¿Y qué hicieron? Pues exportarlo. El precio global del acero se derrumbó y muchos productores en India, Vietnam y Brasil tuvieron que cerrar plantas porque era imposible competir así. Bueno, y del sector siderúrgico europeo ni hablo porque está en cuidados intensivos. Vale, ya veis que China depende enormemente de exportar producto para mantener su riqueza. Así que lo que puede cortar este flujo de exportaciones no es solo la
economía mundial yendo mal, sino también que las rutas comerciales por las que viajan esos productos se corten, o que los mercados de destino pues cierren sus puertas. Por eso China lleva décadas trabajando en dos cosas a la vez: asegurar mercados alternativos y asegurar las rutas que los conectan. Y ahí es donde entra África. Desde 2013, China ha invertido en los países de la ruta de la seda más de 1,4 billones de dólares, acumulándolo todo en infraestructura. En 2025, África se convirtió por primera vez en el principal destino de ese dinero por delante de Asia. China prestó 24.900 millones de dólares en solo la primera mitad del 2025 para proyectos de minería y procesamiento de minerales en África. Recuerdo, solo la primera mitad, mucho más que todo lo que habían invertido en 2024. Y esto tiene un motivo, o sea, no te estoy dando datos porque sí. África les resuelve a los chinos tres problemas al mismo tiempo. El primero son, pues, las materias primas. La República Democrática del Congo tiene el 70% de las reservas mundiales de cobalto, que es imprescindible para hacer las baterías de coches eléctricos. Zambia tiene cobre, Mali y Zimbabue tienen litio y Tanzania tiene tierras raras. BYD, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo, aseguró en 2025 6 minas de litio africanas para cubrir su demanda hasta 2032. China controla el 90% de la capacidad mundial de refinado de minerales críticos, o sea que no solo extrae, sino que controla el procesamiento que convierte el mineral en el producto final que puede utilizarse. El segundo problema que resuelve África son los mercados de consumo del futuro. Ahora mismo el continente tiene 1.400 millones de personas. En 2050 serán 2.500 millones y están en plena urbanización. Básicamente están evolucionando a clase media. Compran electrodomésticos, móviles, motos, coches. Si China ya está instalada en estos mercados, cuando ese consumo explote, pues ya no dependerá tanto de vender a Occidente y los aranceles se la pelarán completamente. O sea, si lo piensas, China se forró vendiendo a Occidente cuando la clase media empezó a comprar mucha mierda. Pues quieren hacer lo mismo con África. La estrategia china es monopolizar la oferta, o sea, joder a los competidores ahora siendo ellos los más económicos y asegurando la cadena de suministro del futuro. Y cuando la demanda africana explote, ellos se forrarán vendiéndoles tanto a los africanos como a Occidente. Y como para entonces se habrán cargado a la competencia, los precios subirán, porque ¿a quién más vas a comprar, tonto, si soy el único que lo hace? Así que me dejé un problema más que les resuelve a los africanos: las rutas. Y fijaros bien en lo atado que lo tienen, ¿vale? A nivel marítimo, China lleva años construyendo o financiando puertos en toda la costa africana. En Djibouti, en Mombasa, Dar es Salaam y Walvis Bay. Pero también por tierra. El ferrocarril Tanzania-Zambia, financiado por Pekín, lleva mineral al puerto de Dar es Salaam. Y es justo decir que no lo hacen solo en África, ¿vale? Aquí alguna vez hemos hablado del corredor económico de Pakistán o el de Myanmar, que les permite directamente bypassear Malaca. Pero también tenéis el puerto de Hambantota en Sri Lanka, que lo tienen cedido durante 99 años porque el país no puede permitirse devolver la pasta que ha costado hacerlo. A China le sirve como almacén de gas, de petróleo o productos que mueve entre Asia y Occidente. Todo esto es parte del conocido como collar de perlas chino, que es una cadena de instalaciones portuarias y logísticas que van desde el mar de China hasta el Mediterráneo. Esta estrategia viene desde el año 2003, cuando el presidente Hu Jintao miró a Malaca y dijo: aquí podemos tener un problemón, ya que casi todo lo que sale de China para Occidente pasa por aquí, y si se lo cortan puede suponer un ostión muy gordo para los chinos cuando tienes en mente el dato que di sobre que el consumo interno chino es bajo, dependen del dinero que les entra de sus exportaciones. Dicho eso, es cierto que el mundo no está ahí tocándose los huevos sin intentar hacerles el contrapeso a los chinos. A nivel de rutas alternativas a Malaca, Singapur trata de boicotear absolutamente todo, porque ellos son los que más tienen que perder si Malaca pierde relevancia. Y por otro lado, países afectados por la estrategia comercial china tratan de defenderse pues con los aranceles. Dicho eso, parte del récord de inversión chino en África se explica también precisamente por los aranceles de Trump en 2025. Empresas chinas están cerrando plantas manufactureras en Vietnam para abrir en Marruecos. ¿Por qué? Pues para aprovechar que Marruecos tiene un arancel del 10% hacia Estados Unidos frente al 145% de los productos chinos. O sea, van a seguir siendo sus productos, pero saliendo desde Marruecos, o yo que sé. Ahora España también está viendo a ver si cierra un acuerdo para montar fábricas de coches eléctricos chinos en la península. Es decir, Estados Unidos trata de protegerse de China con aranceles, pero está forzando a que China se instale industrialmente en África o en otros países para evitarlo. Y esto puede ser bueno porque ayuda a que el dinero no se concentre solo en Asia, pero amigo, también hace que China gane mucha influencia en los países en los que está metiendo la pasta. Pero lo de los aranceles tiene una doble lectura que vemos un poco más adelante, porque también vamos a ver la respuesta estadounidense en África, ¿vale? La que están dando para tratar de contrarrestar la influencia que China está ganando. Y esta respuesta se visualiza fácilmente con el corredor de Lobito. Estados Unidos prestó $550 millones para construir un ferrocarril desde las minas de Zambia hasta el puerto
puerto atlántico angoleño de Lobito. Es más, la segunda fase de este proyecto empieza este mismo año. O sea, si no os habéis perdido todavía, en el caso de Zambia, los chinos sacan cobre de ahí para sus baterías. Y por eso construyen un ferrocarril que lleva ese mineral desde Zambia hasta Tanzania, donde lo monta en un carguero y se lo lleva. Pues los yanquis claramente han visto esto y en respuesta han dicho, no, por ahí no. Eso va a venir por este corredor de Lobito hacia Occidente y de paso evitan pasar por el Mar Rojo y el Canal de Suez. El resto de países tampoco se están quedando ociosos. Para controlar las rutas marítimas que China está intentando implementar, vamos a hablar de la presencia militar que la India está intentando establecer en la región, porque está construyendo bases militares en las islas de Andamán y Nicobar, situadas exactamente a la entrada del estrecho de Malaca. Con estas instalaciones la India pretende monitorizar y potencialmente interceptar cualquier tráfico que entre o salga cuando a ella no le interese. De nuevo, los Estados Unidos, Reino Unido y Australia también monitorizan otras partes del estrecho, como el estrecho de Lombok, que sería una alternativa viable para que los chinos eviten Malaca y lleguen al Índico. Diego García, la base angloamericana en el centro del Índico, conecta directamente con esto. Está exactamente en el corredor entre Hormuz y Malaca. Conservarla fuera de control de Mauricio, donde China tiene influencia, es parte de la misma estrategia de contención. Visto esto, yo insisto en que a nivel económico los aranceles buscan forzar que China saque su manufactura del continente y la redirija hacia países aliados de los estadounidenses. Y a ver, tal como hemos dicho, eso está funcionando en parte, pero porque parte de esa deslocalización va hacia África, donde China está adelantando a Occidente precisamente en los países que Estados Unidos quería usar como alternativa. China tiene una ventaja de 20 años y ha demostrado que puede mantener una estrategia a largo plazo sin que le cambien el gobierno cada 4 años, a diferencia de los países occidentales. En minerales críticos controla el refino de 19 de los 20 más importantes. En África, su comercio total alcanzó 295.000 millones en 2024, casi el triple del comercio americano con el continente. Cada año que pasa, esa ventaja además se va consolidando, pero el punto débil sigue siendo Malaca y ahora también Hormuz. Con los dos principales corredores energéticos bajo presión simultánea, China ha llegado a la reunión con Trump en Pekín el 14 de mayo con una posición más débil de lo que sus números manufactureros sugieren. Tienen la fábrica, tienen los recursos de África, pero no controlan las rutas por las que tiene que pasar todo esto. Y esa es la palanca que Washington lleva décadas esperando usar. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos en comentarios. ¿Puede China resolver el dilema de Malaca antes de que este estrecho se use en serio contra ellos? ¿Llega tarde Occidente a África o todavía hay tiempo de competir? ¿Y alguien ha pensado qué pasa cuando los 2.500 millones de africanos de 2050 empiecen a comprar coches y el único que tenga la fábrica cerca y el mineral procesado sea China? Leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía, que ayuda una barbaridad al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.